Gloria al Señor. En este momento vamos a dar inicio al servicio vespertino, domingo 10 de mayo. Vamos a iniciar el servicio con una alabanza llamada Levántate y sálvame. Así que está viendo este video, acompáñanos al ritmo de las palmas. 1, 2, 3, 4. Disculpe. Tuvimos un inconveniente. Gloria al Señor. 1, 2, 3, 4. Un ejército acampe contra mí, no temeré. Caiga guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. Temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Que la tierra se estremezca, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Que afligido esté, pensarás en mí, no temeré. Que mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate, Señor, y sálvame. Levántate, Señor, y sálvame. Aleluya. Vamos a cantar esta alabanza llamada Amor sin condición. Canta con nosotros en este momento. 1, 2, 3, 4. Hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Gloria al Señor. En esta mañana vamos a ir alabando y glorificando al Señor. Esta canción llamada Te Coronamos. 1, 2, 3, 4. No hay nadie como tu Señor, no hay quien pueda hacer lo que haces tú. Jesucristo eterno Salvador,
te celebramos, a la muerte tú venciste, vive, eterno Señor, te coronamos, eres Señor Jesús, recibe adoración, te celebramos, a la muerte tú venciste, vive, eterno Señor, eterno Señor, eterno Señor, eterno Señor, eterno Señor. Oh Señor, dame toda la gloria, Señor Dios Padre, te damos gracias, Señor Dios Padre. Gracias, Señor Jesús, Señor Dios Padre. Vamos a cantarles alabanza llamada sana en esta tierra, que lo que más necesita nuestro país, el mundo entero está dañado, herido por todas las circunstancias que han pasado, y necesitamos que Dios incline su oído a las peticiones, al clamor de la iglesia, para que Dios sane nuestra tierra. Así que donde está, levante sus manos, cante con nosotros alabanza llamada sana nuestra tierra. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor Dios Padre. En este momento vamos a cantarle en alabanza más al Señor, esta alabanza llamada Dios puede salvar. Vamos a cantarle con todo el corazón al Señor esta canción llamada Dios puede salvar. Necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, que la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas, lléname otra
tus pasos, a ti me rindo, a ti me rindo. Digamos todos juntos. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Dame toda la gloria, Padre, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Gracias, Señor Jesús, Señor Dios Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Cristo Jesús, aleluya. Gracias, Padre. En esta noche vamos a levantar oración delante del Señor. Después de una tremenda alabanza vamos a orar por cada petición, por cada necesidad que vamos a poner delante del Señor. Orar para que Dios se mueva poderosamente en cada uno de nuestras vidas, por los que están presentes, los que están viendo este canal, para que Dios toque corazones, toque vidas, que es el propósito de la iglesia. Ir a la iglesia no es venir y ya, no, sino es que Dios trabaje en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas. Así que en esta mañana, hermano, vamos a orar primeramente por cada pastor líder del compañerismo, que Dios se mueva poderosamente en cada uno de ellos, por el pastor Mitchell, por el pastor Wayne Mitchell, por el pastor Richard Ruby, por el pastor Harold Warner, por cada uno de ellos, que Dios se mueva poderosamente en sus vidas. También orar por liderazgo nacional, por nuestra iglesia madre San José, que Dios se mueva poderosamente en ellos, en mi pastor Henry, su esposa Itamar, en la iglesia madre, en cada uno de ellos, que Dios se mueva poderosamente. También orar por la iglesia Dulce Nombre, que Dios se mueva poderosamente, que más almas sean alcanzadas a pesar de lo que estamos viviendo, que Dios haga milagros financieros de manera sobrenatural, como lo está haciendo hasta el día de hoy. Así que en esta mañana, orar también por cada persona que ha sido contagiada por este coronavirus, que sea Dios moviendo poderosamente en sus vidas, que Dios le dé sanidad completa. También orar por el pastor Isidro en México, que fue detectado el coronavirus, para que Dios haga un milagro poderosamente en sus vidas y le dé fortaleza a su familia. También orar para que Dios se mueva poderosamente en lo que Dios tenga para nosotros en esta noche, que Dios se mueva poderosamente en cada uno de nosotros, que sea Dios visitando, en que sea de una manera virtual a cada corazón que está viendo este video. Así que vamos a orar todos juntos. Si vamos a sentir, ahí donde estás, levante su mano. Si está al lado de su familia, tome la mano de su esposa, de su esposo, de sus hijos, y ore junto con nosotros esta oración. Padre, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. Y en este momento, orando, se mueva poderosamente en cada uno de nosotros, Señor, que usted nos ayude a cada uno de nosotros. Háblanos, tócanos de tu palabra en este momento, en nombre de Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra a Cristo Jesús. Amén. Amén. Démosle toda la gloria. Padre, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, Señor Dios Padre. Gracias, Señor Jesús, Señor Dios Todopoderoso. Gloria al Señor en esta mañana, esta noche. Vamos a la parte de los anuncios. Recordarles, hermanos, que estamos transmitiendo los servicios a través de YouTube. Busque por el nombre Iglesia Casa del Alfarero, Dulce Nombre Cartago, Cartago Dulce Nombre. Ahí está en nuestro canal. Se suscribe, le da la campanita y cada vez que subimos un video, cuando lo vea, danos un like. Créeme que con eso nos va a ayudar montones para el crecimiento del canal, mientras que pasa esta situación de la pandemia. Amado hermano, recordarles que un anuncio importante, si están viendo este video, acomódese su tiempo, su momento, media hora antes de comenzar la transmisión, dedíquese a orar junto con su familia, prepare el altar de su casa. Cada vez que servimos, cada vez que se transmite una prédica,
Yo sé que es más difícil verlo en la casa por las cosas que pueden pasar, que los quehaceres del hogar, pero sin embargo, debes establecer prioridades, debes establecer un orden y una media hora antes de comenzar el servicio, por favor, prepare su espíritu, su familia en oración. También recordarles, hermanos, que por favor tengan los cuidados de higiene durante ese tiempo de pandemia. Lávese bien las manos con agua y con jabón, 30 segundos. Si no saben calcular 30 segundos, cante 3 veces feliz cumpleaños, que eso equivale a los 30 segundos. También, hermanos, igual usar el alcohol antibacterial para prevenir este mal del coronavirus, que gracias a Dios cada día se va viendo las mejorías. Gracias al gobierno, Ministerio de Salud, al presidente, que han estado encima de esta situación y dado un buen resultado. Y darle gracias a Dios porque Dios pusieron personas correctas para poder enfrentar esta situación. Si usted no se ha dado cuenta, los demás países están pasando situaciones peores con las que estamos viendo en Costa Rica. Aquí en Costa Rica estamos menos un paraíso. Gracias al Señor, pero igual no quiere decir que andamos descuidados, no, al contrario, cuidémonos y respetemos los cuidados de higiene para que sepan. Bueno, esto es todo por el momento del lado de anuncios. No sé, hay algo que me estoy brincando, todo está bien, ok. Vamos a recoger la ofrenda. Nada más recordarles, hermanos, un punto importante: si usted diezma, ofrenda a la iglesia aquí en Cartago, dulce nombre, y no sabe cómo hacerlo, simplemente en la descripción del canal, ahí están los números de teléfono, póngase en contacto con nosotros y le daremos la manera de que esa ofrenda, el diezmo, llegue a la iglesia, sea por cuenta bancaria o de otra manera. Así que, por favor, si usted ofrenda, diezma y no sabe cómo hacerlo, nada más póngase en contacto con nosotros y daremos las instrucciones. Vamos a leer en estas Biblias a Génesis capítulo 22, vamos a recoger la ofrenda. Quiero explicarnos, dar una enseñanza, y es que vamos a hablar de Isaac, Abraham, Isaac. ¿Cuántos saben, hermanos, que Abraham le costó mucho esperar a un hijo, más de 25 años, dice la Biblia, que esperó a la promesa que era Isaac? Pero dice en Génesis capítulo 22, del versículo 1 en adelante, dice así: y aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, y él respondió, tomas tu hijo Isaac, tu único hijo a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y embardó su asno. Estamos viendo la historia muy reconocida a nivel mundial, a nivel de cristianismo, de cómo Dios le mandó a Abraham de dar a su único hijo como sacrificio. Vemos la historia muy sencilla. Vemos la historia muy simple. Dice la escritura que al día siguiente Abraham se levantó y llevó a su hijo al monte donde Dios le indicó. Se ve muy simple, pero tú sabes, como padre, hermanos, qué difícil es dar su único hijo como sacrificio. Ojalá tuviera 2, ojalá tuviera 3. Abraham hubiera dado el más terrible, el que más se comporta, el más feo, pero tenía a un único hijo. Ahora no quiero hablar la parte paternal. Quiero hablar, hermano, que muchas veces, hermano, en el momento de en el momento de lo que estamos viviendo, es difícil entregarle a Dios lo que le pertenece a Dios. Es difícil dar a Dios cuando tenemos lo único. Isaac, Abraham, en esta escritura, vemos cómo tenía que dar a su único hijo como sacrificio. Podemos compararlo con nuestros tiempos, cuando nosotros tenemos un dinero destinado para algo, que sería para pagar la casa. Ahora, hoy en día, 1,000 colones es de mucho valor. Posiblemente sea para completar el pago de un recibo, un servicio público, el pago de internet, el alquiler de una casa, o por qué no, completar las impresiones de las tareas de nuestros hijos. Entonces, ¿qué tan difícil es, hermano, hoy en día dar lo único que tenemos a Dios? Póngase en los zapatos de Abraham. Bueno, en este caso, las sandalias de Abraham. Está tranquilo y de repente Dios dice: quiero que me des a tu hijo y lo des por sacrificio. En este momento, a lo mejor tú tienes el dinero destinado para algo y Dios te pone en tu corazón: quiero que lo des en ofrenda para la iglesia. ¿Usted cómo te sentirías?
A lo mejor ya no puedes comerte la hamburguesa que normalmente la comías cada fin de semana. Ahora tienes que pensar porque no sabes el futuro, lo que viene. Y que de repente Dios te diga, deme esto a la iglesia. ¿Cómo usted lo tomaría? ¿Cómo usted reaccionaría ante la situación? Vemos en la escritura a un Abraham que a la mañana siguiente se levantó. Se ve simple, se ve sencillo. Ahora, hermanos, pero para él no fue nada fácil, porque número uno, era su único hijo. Bueno, tenía dos. El otro ya sabemos la historia, lo que le pasó. Pero tenía Isaac, su hijo amado. Era duro como padre sacrificar a su hijo. Pero también está el otro problema. Cuando ya sacrifica a su hijo, ¿qué le va a decir a la esposa? Cuando ella le pregunta, Isaacito, ¿y mi chiquito dónde está? ¿Qué le va a decir? Es que lo sacrifiqué. El problema es que se hubiera metido Abraham. En ese momento, hermanos, es muy fácil, hermanos, dar al Señor cuando tenemos otra reserva. Pero cuando tenemos que dar a Dios y lo único que tenemos, ahí es donde empieza la lucha. Abraham solo tenía un hijo. Apuesto que si tuviera Ismael y a Isaac, yo pienso que le daría el más terrible, el más feo. Pero le tocó darle a Isaac. En esta noche, hermanos, yo sé que la situación de la pandemia de coronavirus ha reducido el presupuesto a más de una persona. Y eso ha afectado mucho a las iglesias. Pero esta mañana yo te animo a que confíes en el Señor plenamente, a que des al Señor confiadamente, sin importar lo que puede pasar a futuro. Abraham sacrificó a su hijo Isaac, ni sabía lo que iba a pasar en el futuro. A lo mejor se iba a enfrentar con una furiosa Sara, al saber que a su hijo, que tanto le costó, lo sacrificó. Es más, póngase a pensar, duró 25 años sacrificando, esperando a su hijo. Imagínense, hermanos, tu salario. No es tan fácil obtenerlo, porque número uno, es una semana completa, una quincena completa, dependiendo de la manera que te pagan el salario. Tienes que soportar muchas veces el ambiente hostil de los compañeros, si sabes que eres cristiano. Tienes que soportar la amargura, el ogro de su jefe. Y cuidarte muy bien lo que haces, porque si cometes un error, te pueden rebajar el salario. Imagínense el sacrificio, la tensión que cada trabajador sufre antes que llegue el día de la quincena. No es nada fácil. Para que venga Dios y te diga, deme todo lo que tienes, o acuérdate, dan lo que me pertenece. No es sencillo, y para variar, tus horas laborales son reducidas. No es nada sencillo, porque se llama sacrificio, porque es algo que a ti, a mí, nos va a doler. Y en esta mañana te quiero decir que Dios te quiere ayudar, te quiere bendecir. Lo que tú piensas que Dios te va a quitar, Dios te va a dar el doble, te va a bendecir con más. No te estoy dando, garantía de qué es. Pero sí sé que Dios es fiel a sus promesas. Y siempre Dios proveerá de una manera sobrenatural en los momentos que usted menos piense, en la persona que usted menos piense. Dios siempre va a proveer. Amén. Así que en esta mañana vamos a recoger la ofrenda, lo que mucho Dios nos ha bendecido. Vamos a orar todos juntos, vamos a orar en este momento. Padre, te alabamos, te edificamos, te exaltamos, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. En este momento oramos tu Señor poderosamente en cada uno de nosotros, Señor. Te damos, Señor. Oramos, te diemos ofrendas y promesas, que tu dinero sea utilizado para alcanzar al perdido. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Amén. Gloria al Señor, Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor. Bueno, deme un toquecito para acomodarme con la predicación. Vamos a ver estas Biblias en esta noche. Yo titulé un sermón que lo que se llama El perdón que el mundo necesita.
¿Cuántos saben que el mundo necesita la misericordia, el amor de Dios? ¿Cuántos saben que el mundo necesita el perdón de Dios? Yo me puse en mi corazón que predicara este tema a través de una canción que entonamos ahorita, que se llama Dios puede salvar. Cuando lo estaba escuchando ayer en la madrugada, que estaba orando, que por cierto me ha costado mucho levantarme de madrugada por la carne, pero yo lo he hecho. Yo me puse en mi corazón, hermanos, de predicar este tema porque es algo que el mundo necesita. Más que una reprensión, más que, ¿cómo se llama?, de meterle Biblia a Biblia, lo que más necesita es el perdón de Dios. Solamente un toquecito, buscar la predicación. El perdón que todo necesita. Uy, Dios. Quiero comenzar, hermanos, con una ilustración mientras que busque la predicación. Se llama Jesús está en la ventana. Y el sermón, ¿cómo se llama? La ilustración narra, hermanos, de la que estaba la abuelita y tenían 2 nietos que llegaron a visitarla. La abuelita tenía, ¿cómo se llama?, como mascota, hermanos, un pato, aunque ustedes no lo crean. Tenía una mascota, un pato. Ese pato era el favorito de la abuela. Resulta, hermanos, que el niño y la niña estaban jugando allá afuera de la casa, cuando de repente el niño sin querer tira una piedra con una resortera. ¿Y qué pasó? Mata al pato, a la mascota favorita de la abuela. ¿Sabe cómo los niños cuando cometen un error? Se asustan, buscan la manera de eludir la responsabilidad. Así que él agarró el pato, lo enterró y intentó vivir como si no hubiera pasado nada. Por su desgracia, su hermana mayor se dio cuenta de lo que había hecho él y le dijo: bueno, no te voy a decir nada a la abuelita, pero va a tener que hacer lo que yo te diga, quiera o no quieras. Entonces, cada vez que la historia narra que cada vez cuando la responsabilidad le iba a tocar a la niña, ella decía: no, es que mi hermanito menor lo va a hacer. Y en el momento que el hermanito menor iba a decir que no, le dijo: acuérdate que yo te vi como usted mató al pato. Y entonces él, comprometido a la causa, tenía que ceder a lo que la niña le decía. Cada vez que la responsabilidad le tocaba a la niña, se lo pasaba al niño. Y cuando el niño decía que no, ella le recordaba lo que él hizo con el pato de su abuela. El detalle es que el niño no pudo más con eso. No pudo más con eso y confesó lo que había hecho a la abuela. La abuela, al escucharlo, hermanos, lo abraza y le dice: al final le dice, la abuela se arrodilló, le dio un abrazo y dijo: corazón, ya lo sé. Yo estaba parado en la ventana y vi todo lo que pasó. Pero porque te amo, en el momento que usted cometió esto, ya te perdoné. Simplemente ocupaba que usted viniera y lo confesara. Y inmediatamente el niño sintió una libertad, hermanos. El perdón, hermanos, es uno de los temas principales de la Biblia. De la historia de Adán y de Eva en el libro de Génesis y a través de la Escritura, vemos a muchas personas que pecaron y cometieron errores grandes errores, y también hemos visto cómo Dios los ha perdonado y los ha restaurado. Son historias llenas de luchas y también de triunfo sobre el pecado y el mal. Así como Dios desea que vivamos en comunión con Él, Él anhela perdonar nuestros pecados. Él anhela restaurarnos. Él anhela darnos la oportunidad de reiniciar una nueva vida en Cristo Jesús. Él desea de todo corazón limpiarnos de toda la maldad. Él desea. Él está siempre para perdonarnos, siempre y cuando lo buscamos a Él y nos arrepentimos de nuestros pecados. Dios quiere que nuestras historias también se reflejen la transformación que llega producto de su perdón y su amor. ¿Están conmigo? El perdón hace una obra maravillosa.
en el ser humano. Cuando usted es perdonado por su esposa, por su esposo, por sus padres, por sus hijos, usted automáticamente siente una libertad que no tiene explicación. Porque la falta del perdón es una especie de cárcel. Había comentado eso en una predicación. El perdón es la falta de perdón es estar en una especie de cárcel. Tanto así que en la palabra de Dios representa a Dios aquel consiervo que no quiso perdonar la deuda del otro. ¿Y qué pasó? Automáticamente lo metió a la cárcel. Eso es lo que representa la falta del perdón. Y el perdonar hace una obra maravillosa en la persona, tanto el que la recibe como que la da. Ambos sufren una libertad. Ahora, en Dios, cuando te perdona, Él te hace verdaderamente libre. Es otra dimensión, es algo mucho más grande de lo que nosotros recibimos de la otra persona. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de 1 de Juan, capítulo 1, del 5 al 10. 1 de Juan, capítulo 1, del 5 al 10. Y ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con Él unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. En este momento oramos, Señor, poderosamente. Ayúdame, Señor, a compartir tu mensaje al pueblo, Señor. A los que están viendo este video, Señor, los que sean sus corazones tocados, limpiados y transformados en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice un fuerte amén. Aleluya. El perdón, hermano, es algo que todos necesitan para nuestras vidas, para que nuestras vidas sean liberadas de cómo usted y yo podemos ser una nueva persona, ya que el perdón de Dios nos perdona, nos quita la carga, la condenación del pecado. Pero acuérdase, el perdón nos libera, nos quita nos calma la conciencia, nos libera. Pero una aclaración: el pecado, el perdón no te va a cambiar, simplemente te libera. El que cambia es Cristo Jesús, pero es otro mensaje más adelante. Quiero en primer lugar que todo el mundo necesita el perdón de Dios. Romanos 3, 21, 23. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, el pecado nos hace estar lejos de la gloria de Dios. No creo que exista hasta el día de hoy una persona en su sano juicio que pueda decir que nunca en su vida ha pecado. No creo. Alguien en su sano juicio que crea que es santo. No. Dice la palabra de Dios, cuando todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Si alguien dice eso, se está contradiciendo lo que Dios dijo en su palabra en Romanos, donde nos comprueba que todos aquí en este lugar, que todos los que están aquí en el mundo, hemos pecado. Nos gusta pensar que somos buenos y justos, pero en nuestro interior sabemos que cometemos errores. En nuestro interior sabemos que hemos hecho injusticia. No que nos hicieron injusticia, no, sino que en nuestra conciencia sabemos que hemos sido injustos con alguien. Hemos hecho injusticia. Hemos hablado mal de alguien. Hemos puesto a alguien en mal delante de las demás personas. Hemos mentido. Hemos cometido cualquier cantidad de pecados. Aunque por boca los neguemos, en nuestro interior sabemos que hemos hecho errores e injusticia. Mentimos. Causamos dolor a otros por causa de nuestro egoísmo.
En la Biblia se llama esto pecar, errar. Y esto nos hace vivir separados de Dios. Sin embargo, Él ha provisto la manera de reconciliarnos para restaurar nuestra relación con Él. En la Biblia encontramos gran cantidad de pasajes bíblicos inspirados por Dios, que Él nos habla acerca del perdón que Él nos ofrece y nos dice cómo recibirlo también. Así que en esta noche no podemos decir que somos buenas personas si pecamos de una manera u otra. El hecho de sentirnos buenas personas no nos hacen ser buenas personas delante de Dios. Amén. El Señor nos dice que todos han fallado, que todos hemos fallado, que no existe ni a uno que sea justo y que todos necesitamos el perdón y la misericordia de Dios. Hoy en estos tiempos, hermano, la gente está desesperada porque no saben si van a tener coronavirus mañana. Hay personas que han muerto por coronavirus y le pongo que las personas andan asustadas. Constantemente se echan gel, alcohol en gel cada 2 minutos, en las manos, en los brazos, en la cara, porque están buscando la manera de salvar sus vidas. Pero muy pocos se han preocupado de salvar sus almas, hermanos. Y la única manera de salvar sus almas es a través de Jesucristo, a través del perdón de sus pecados. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta escritura vemos que la única esperanza para la humanidad hoy día no es el antídoto para el coronavirus. No, es Cristo Jesús, que a través de Él vamos a tener el perdón de nuestros pecados, aceptando a Jesús como Señor y Salvador, permitir que Él entre en nuestra vida y permitir que Dios haga una obra a través del Espíritu Santo en nosotros. Es lo que el mundo necesita hoy en día, el perdón de Dios. No estoy queriendo decir que si hay un antídoto para el coronavirus, bendito Dios, que pase. Pero lo que el mundo necesita hoy es que las personas se arrepientan de sus pecados y que volteen su mirada a Dios. Juan 3:16, la escritura más conocida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénico para que todo aquel, oiga bien, para que todo aquel que cree, no el que solo dice que existe, sino el que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. En este texto nos indica algo muy importante. Es que si queremos ser perdonados, debemos creer en Jesús. Creer en Jesús y aceptarlo a Él como Señor y Salvador. Pero es imposible pedir perdón a Dios si no creen en Dios. Amén. Es raro. No es algo que, ¿cómo se llama? Que no es compatible. Pedirle perdón a alguien que usted no cree en esa persona. Y creer en Dios. Hay otro factor que se llama confiar en Él. Usted cree en una persona, ¿por qué? Porque usted confía en la persona. Y si confía porque cree en ella, amén. Entonces, si usted cree en Dios, tiene la confianza de que Él te puede perdonar tus pecados. Pero hay personas que no confían en Dios y no creen en Dios, aunque saben que existe. Puede ir a una iglesia, puede leer la Biblia, pero no han entendido el concepto de la escritura de creer. Y de creer realmente es confiar en total en Dios. Lastimosamente personas dicen que creen en Dios, sí creen en Dios, pero no han creído en Dios en el corazón, porque no lo han aceptado a su Hijo amado Jesucristo como Señor y Salvador. Su confianza está depositada en otras cosas, en los tiempos, en los médicos. Están al tanto de dónde rayos tienen la medicina. Hay una cura de infancia con el coronavirus y todo el mundo lo alaba a los médicos, porque su confianza está en ellos y no en Dios. Por eso que Juan 3:16, aquí es una escritura muy simple, nos da una enseñanza que es creer en Él, que es confiar con toda su alma, con toda su mente en Jesucristo. Entonces, es imposible obtener el perdón de Dios si no crees en Dios, hermanos. La mayoría de personas vivimos de apariencia, que el mundo
nos vea que siempre estamos bien. Por ejemplo, alguien está llorando, alguien se acerca y nos damos cuenta que alguien está acercándose por los pasos, secamos las lágrimas y da una sonrisa fingida. Y nos pregunta, ¿todo está bien? Sí, todo está bien, y por lo tanto se está despedazando. ¿Por qué? Porque vivimos de pura apariencia. No queremos demostrarle al mundo lo que realmente sentimos. Venimos a la iglesia, a lo mejor Dios de punto corazón que confiese y que le pida ayuda, consejería a alguien, al pastor. Pero, no, pastor, yo estoy bien. El pastor muchas veces tenemos discernimiento y sabemos cuando alguien anda mal, cuando alguien se siente mal, cuando alguien necesita ayuda. Porque es un don que Dios nos da, hermanos. Cuando se le pregunta, ¿todo está bien? Sí, todo está bien. La cara se le nota que algo está mal, hermanos. ¿Por qué? Porque vivimos en apariencia. Vivimos en apariencia, pero delante de Dios las apariencias no valen. Porque ya Él nos conoce perfectamente. Él nos conoce. Él sabe cuando somos lastimados. Él nos conoce cuando cada vez que fallamos, nuestro estado de ánimo cambia. Y entonces ya Dios, por más máscara, por más maquillaje, por más disfraz, usted delante de Dios, las apariencias no te van a servir. El que no cree, hermanos, en Dios, en Jesucristo, no hay esperanza, ya que su confianza no está depositada en Dios y no puede recibir el perdón que a lo mejor la persona necesita. Y es algo, ¿por qué? Porque no cree, hermanos. Porque los fariseos en el momento de Cristo, cuando estaba Jesucristo en su ministerio, nunca tuvieron misericordia y perdón de Dios? A pesar que tenían a Jesucristo frente a sus ojos, a pesar de que los milagros que Él hacía, no convencieron a los fariseos, porque no confiaron en Jesucristo. Nunca creyeron en Jesucristo que era el Salvador, que era el Mesías. A pesar que a lo mejor ellos mismos sabían que necesitaban el perdón de Dios, nunca aceptaron a Jesucristo como su Señor Salvador. Y es lo que estamos viendo hoy en día, hermanos. Hermanos, yo veo en aquellos tiempos, yo veo a alguien haciendo sus milagros, hermano. Y yo sé que es de Dios, me pongo de rodillas inmediatamente. Pero yo sé que no todos nosotros somos así, hermanos. Juan 3, 17, 20. Porque no Dios envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, oigan bien, el que no cree ha sido condenado. Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. En la Biblia claramente nos está hablando que hay personas que no quieren dejar de hacer lo malo. A pesar del coronavirus, a pesar de muchas restricciones, las cantinas están cerradas, los lugares de inmundicia, los lugares de perdición están cerradas. La gente buscará la manera de hacer lo malo. El que toma mucho buscará la manera de obtener el licor. Van a la pulpería, y si la pulpería, los supermercados tienen prohibido vender licor, créame que las personas buscarán la manera de satisfacer su carne, buscando la manera de beber alcohol, cigarro, drogas, de fornicar, de cometer adulterio. Buscarán la manera, porque el ser humano no dejará de hacer lo malo, porque le encanta hacer lo malo, estar en la oscuridad. Y créame, hermano, que cuando los lugares que están cerrados, donde abundan el pecado, sean abiertos, créanme que esos lugares se van a volver a llenar, porque el mundo en la actualidad, aunque saben que necesitan el perdón de Dios, la misericordia de Dios, aman las tinieblas. Aún los cristianos de hoy en día aman el pecado, aman las tinieblas. Que lo que los sostiene es el Espíritu Santo, que nos convicciona a cada uno de nosotros, pero por dentro hay cristianos que todavía les encanta bailar. Les encanta bailar la cumbia metalera, les encanta ver las novelas, les encanta muchas cosas que delante de Dios está mal, porque aman las tinieblas.
El creer o no creer, hermanos, es una decisión que cada ser humano toma conforme pasa el tiempo. Pero sin embargo, créeme que la pandemia es un simple aviso, porque llegará cosas peores de lo que estamos viendo hoy en día. Por lo cual el ser humano debe arrepentirse de sus pecados, de las cosas que no agradan al Señor. El ser humano en la actualidad ama el pecado, la lujuria, la mentira, el robo, la pornografía, la masturbación, la fornicación, adulterio, brujería, entre otras cosas. Y también agreguemos también la amargura, el odio, el enojo, el que no quiere perdonar, no quiere dejar estas cosas. ¿Por qué? Porque les encantan las tinieblas. Y es algo muy triste de saber que aman a las tinieblas más que la familia, más que sus hijos, más que a sí mismo. Y lo que no saben, que al amar estas cosas de las tinieblas, está destruyendo lo que más ama, hermanos. ¿Cuántas personas han perdido familia a causa del pecado, a causa del alcohol, a causa de las drogas, a causa del adulterio, a causa de la pornografía, de la masturbación? Montones de familias se han perdido a causa de eso. Pero el ser humano no le importa eso. Le encanta amar las tinieblas. Cristianos, personas que aman, ¿cómo se llama? El odio, el sentimiento. Perdone, pero les encanta estar con dolor. Es como aquella persona que se hace un grano en la pierna, lo que sea. Cuando éramos niños, cuando hacíamos un grano en la pierna, ¿qué hacíamos? Nos arrancábamos cada rato el grano, pedazo por pedazo, que ¡ay, me dolió! Se hacía grano y otra vez lo arrancábamos. Ahí son las personas hoy en día, incluyendo cristianos. Les encanta estar con dolor, con resentimiento, con la amargura, con el odio. Es una especie de amar la oscuridad, cuando Dios está dispuesto a perdonarte. Existen personas que si quieren que sus vidas sean cambiadas, sean transformadas. Hay personas que sí realmente quieren que su vida tenga un cambio radical, porque están cansados de vivir arrastrados por sus pecados, año tras año de vivir la misma manera, tan miserable, que a causa del pecado quieren encontrar la paz en su. Entonces, hermanos, las personas quieren hallar paz en su corazón cansado. En Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí está la llave, la puerta del perdón. Muchos de nosotros, aún en la actualidad, personas no conocían esta escritura. No sabían la confesión de nuestros pecados, porque antes, sin conocer a Cristo, teníamos un concepto erróneo sobre el perdón de Dios de nuestros pecados. Los que éramos católicos o otras creencias, creíamos que Dios perdonaba solo ciertos tipos de pecados y que los otros pecados no eran perdonados y por lo tanto éramos merecedores del infierno. O había que hacer ciertos rituales para obtener el perdón. Pero al aceptar a Cristo, nuestros ojos fueron abiertos y nos damos cuenta que simplemente es reconocer y confesar nuestros pecados y que Él es fiel y justo para perdonarlos. Cuando yo acepté a Jesús como mi Salvador, hermano, sentí una paz que sobrepasa todo entendimiento. Había una conciencia limpia y tranquila. ¿Por qué? Porque Dios entró a mi corazón a través de Cristo Jesús, me limpió mis pecados, me quitó toda la maldad que había en aquel momento, hermanos. Y me sentí una libertad, hermanos. ¿Por qué? Porque acepté a Jesús, que Él me perdonara mis pecados. Quiero dar en segundo lugar, ¿qué hacer cuando ya somos perdonados? En Juan 8, el 1 al 11, vemos la historia de la mujer que fue, ¿cómo se llama? La mujer que fue, se me fue la palabra, que fue sorprendida en adulterio. Dice la escritura, hermanos, que la llevaron donde Jesús para que Jesús tomara la decisión o un consejo de hacer con ella. Pero los fariseos querían probar a Jesús. Y la pregunta que siempre me hago, que aún no sé, es cómo se dieron cuenta que la mujer adúltera estaba en adulterio. Es un misterio. ¿Se han preguntado eso?
¿Cómo sabían que esas mujeres estaban en adulterio? No lo sabemos. Pero ellos querían saber qué iba a hacer Jesús. Pero cuando Jesús dijo, el que esté libre de todo pecado, que tire la primera piedra. Sabemos la historia, que ellos se fueron porque su conciencia los acusaba que eran igual de pecadores. Pero Jesús se fue a donde estaba la mujer y le dijo, yo no te condeno, ve y no peques más. Es lo que hay que hacer después de un arrepentimiento de nuestros pecados, que al ser perdonados es simplemente no hacer lo mismo, es dejar de practicar lo que nos está dañando en su vida, la de su familia. No es pedir perdón por fornicar, para volver a hacerlo, no, sino es simplemente aceptar el perdón de Dios y alejarse de aquellas cosas que hemos practicado, que ha estado practicando. Toma en cuenta que no solo pecas contra los hombres, sino en contra de Dios. En Lucas 15:7 dice, os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esto lo podemos comparar, hermano, con la historia del hijo pródigo. Dice la historia del hijo, la escritura del hijo pródigo, hermanos, que él se fue a perderse con su dinero en la inmundicia, en el pecado. Pero dice la escritura que él regresó para su padre, para que fueran sus siervos, pero su padre lo abrazó, lo besó, le puso el anillo, le dio nuevos calzados, le dio nuevas vestiduras y sacrificó el mejor cerdo. Hicieron una fiesta, lo que en Costa Rica se le llama pachanga. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, créeme que allá arriba en los cielos hacen una fiesta tremenda. Pecamos contra las personas, pues el pecado es contra la ley de Dios y por eso necesitamos arrepentirnos y recibir el perdón de Dios. Jesús le dijo a la mujer adúltera, ya no peques más, que comience una nueva vida en Cristo Jesús, que reinicie su vida bajo la voluntad de Dios. Amén. Nosotros como creyentes, cuando en el momento que aceptamos a Jesús, Dios nos perdona nuestros pecados. Pero luego viene un segundo paso, que es no peques más. Luchar contra viento y marea, de no cometer los mismos pecados, alejarnos. Y eso lleva una cantidad de decisiones que hay que tomar. ¿Cuántas personas, hermanos, vemos que a causa del pecado se enferman? En algunas ocasiones enfermos de muerte. Todo por el pecado, por vivir en vicios, por tener rencor en su corazón, odio, sentimiento, amargura. Personas que están atadas al alcoholismo, problemas con la cirrosis. Personas con el SIDA. ¿Por qué? Porque vivieron en cantidad de inmoralidad sexual. El SIDA es a causa del pecado de la inmoralidad sexual, quiera o no quiera. Una vida desenfrenada. Y otras enfermedades a causa del pecado. Así que tanto Dios le dijo a la mujer, después que fueron sanadas y fue limpiada, y sobre todo fueron perdonados sus pecados, que simplemente no volviera a la vieja antigua de vida, o sea, que no peques más. Conocí la historia de un señor, hermanos, allá en una iglesia en México, y cuenta el testimonio que ese señor era alcohólico. Era alcohólico, hermano, cuando aceptó a Jesús, dejó el alcohol. Pasó el tiempo, dejó ir a la iglesia porque tuvo un trabajo. ¿Adivina dónde? En una cantina. Cosa que le sorprendió al pastor y a los demás hermanos, porque Dios lo sacó del alcoholismo y ahora está trabajando en una cantina. ¿Cuál fue el resultado? Cayó en lo mismo. Su hígado se le hinchó porque volvió a lo mismo. Si va a dejar un vicio, algún pecado, lo más recomendable es que no asista a lugares donde vendan ese vicio. Y también separarse de aquellas amistades que de igual manera practican ese vicio. Ay, pastor, pero usted sí es cuerdo, ¿cómo que va a cortar con mis amigos? Hermanos, en la palabra de Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo para siempre. Pero también la Biblia habla que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que hay amigos, personas que son malos amistades, malos amigos, que en vez de acercarse a Dios, te van a alejar de Dios.
Si tienes problemas con algún vicio, con algún pecado, lo más recomendable es dejar de asistir o visitar páginas de internet o visitar lugares donde se practica ese pecado. Y si tiene amigos que practiquen ese mismo mal, igual separarse. No es dejarlos de hablar. Si los ve, hola, ¿cómo está? Pero no tener compañerismo con él. Porque he visto personas, hermano, cuando no quieren romper amistades, que corrompen sus buenas costumbres en Dios, terminan haciendo lo mismo o vuelven a su antiguo estilo de vida. Hay un refrán que dice, con que el lobo anda, aprendes a aullar. ¿Y qué tan cierto es esto, hermanos? Así que si usted quiere tener una vida nueva en Cristo Jesús, lo más recomendable es que haga esas dos cosas simples. Alejarse de aquellos lugares y alejarse también de aquellas amistades que te corrompen. Quiero en tercer lugar, para terminar, un nuevo comienzo. Cuando Dios nos perdona, Él decide no tomar en cuenta nuestros pecados. Cristo lo llevó nuestros pecados en la cruz y nos concede la oportunidad de nuevo comenzar una vida guiada por Él. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En otras palabras, es comenzar a vivir un nuevo estilo de vida, totalmente diferente a lo que has estado viviendo hasta el día de hoy. Desde el momento en que dio su vida a Cristo, ya Cristo te perdonó tus pecados, te limpió tu maldad. Pero luego llega un segundo paso, es que debes cambiar tu vida de manera radical y empezar a vivir en Dios. Que eso significa vivir una vida diferente. Tiene que dejar cosas que antes estaba practicando. Y la pregunta es, pastor, ¿y cómo hago eso? Número 1, lee la Biblia, ore, dejar las malas amistades. Pero todo esto se complementa a asistir a una iglesia. Yo sé que en este momento no se puede ir a ninguna iglesia, pero cuando esto pase, te invito a que venga a nuestra iglesia, a la Casa del Alfarero, aquí en Dulce Nombre, Cartago. Estamos ubicados aquí en Cartago, hermanos, de la iglesia de Dulce Nombre, 100 metros sur y 25 al este, al frente del Pueblo Gran Carlos. Ahí en la inscripción, ahí están los números de teléfono. Apenas terminamos el servicio, póngase en contacto con nosotros. Ahí es la manera donde podemos guiar a una mejor estilo de vida como cristianos. Eso me ha ayudado durante 19 años que tengo como cristiano. Mantenerme en la iglesia, ser fiel a Dios, hermanos. Y eso me ha ayudado a tener una vida viviendo conforme a la voluntad de Dios, hermano. Así que en esta noche, cada uno con su rostro inclinado, cada ojo cerrado respecto a Dios que está a su lado. En esta mañana vamos a hacer una oración, hermanos. Y quiero que este momento, si Dios tocó su corazón, quiere sentir el perdón de Dios, quiere sentir que ese paz que tú a lo mejor has escuchado, quiere tener en su corazón, vivirla. Entonces, simplemente tiene que aceptar a Jesús como Señor y Salvador, Jesucristo. Yo lo acepté hace 20 años a Él como Señor y Salvador. Así que en ese momento, incline su rostro y ore junto conmigo. Y diga, Señor Jesús, en este momento yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador y que el pecado me ha alejado de ti. Te pido perdón y te recibo, Jesús, como mi Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos de la iglesia, en este video, todos necesitamos el perdón de Dios. Todos necesitamos que Dios nos limpie nuestros pecados. Todos de manera u otra hemos cometido pecado delante del Señor y por lo tanto necesitamos el perdón de Él. Así que en esta noche, ahí te estás sentado, haz tu altar junto con tu familia y vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar en tu presencia. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón, Señor Dios Todopoderoso, por cometer pecado tras pecado y no reconocer que tú tienes el perdón de mis pecados. En este momento oro para que me limpie mi corazón y que me ayude a seguir adelante de Cristo Jesús. Amén. Amén. En ese momento quiero decirles antes de que Dios los ama, y apenas termine este servicio, si usted ve los dos números en el canal,
anótelos y póngase en contacto junto con nosotros. Estamos para servirle. Mi nombre es Carlos Reyes, soy pastor de esta iglesia. Estamos para servirle en cualquier cosa que necesitan. Ahí vamos a ver que esto se mejore para luego reunirnos con mi iglesia muy pronto. Espero que esto pronto se acabe. Así que esta noche vamos a pedir en oración. Ahí inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. En este momento oramos, se mueva poderosamente de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, que Dios les bendiga.